A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, gracias por permitirme entrar a sus hogares una vez más a través de este programa, Destino Libertad. Hoy analizaremos la situación de la provincia de Manabí después de 2 años del terremoto con la asambleísta Tangi Vera. Manabí, tras 2 años de este terremoto de 7.8 en la escala de Richter, lleva un lento proceso de resurgimiento en lo económico, productivo, en la educación, salud, infraestructura, en lo social. Situación que también ha vivido nuestra invitada y puede darnos a conocer más de cerca. Tangi Vera, oriunda del cantón El Carmen, es ingeniera en administración de empresas turísticas y hoteleras, defensora del rol de la mujer y activista social. Actualmente integra la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario. Tangi, bienvenida a nuestro programa. Cristina, muy buenas noches, un saludo muy especial a quienes nos ven. Gracias por la invitación, lista para hablar de este tema tan importante para los manabitas, también para los esmeraldeños y cómo no mencionar también a los ecuatorianos que mediante un solo puño se unieron para contribuir ante esta lamentable tragedia, el terremoto del 16 de abril. Sí, claro que sí, el Ecuador se unió en un solo puño, en un solo corazón. Y antes de abordar lo que pasó en Manabí después del terremoto, el tema de la reconstrucción, sí me gustaría un poco primero hablar sobre Tangi Vera, su inicio en la política. Esto es una vocación, ¿cómo surgió esta posibilidad de representar ahora a la provincia de Manabí en la Asamblea Nacional? Bueno, es mi primera participación en política, una experiencia maravillosa, cada vez más comprometida con aprender más y sobre todo pues con legislar a favor de todos los ecuatorianos y por supuesto este rol tan importante que tenemos los asambleístas de la República del Ecuador, fiscalizar lo que no se hizo durante más de 10 años, lo que estaba blindado. Hoy tenemos la oportunidad gigantesca de hacerlo y de manera responsable darle respuestas a los ecuatorianos. Es eso lo que debemos hacer como asambleístas. Sí. Y por supuesto pues mi compromiso permanente a seguir haciéndolo, a seguir trabajando de manera coherente, siempre poniendo por delante mis principios, la ética y la responsabilidad. Sí, y ya vamos a hablar sobre el tema de las acciones de fiscalización que los manabitas exigen y las que has podido hacer desde este paso por la Asamblea Nacional, pero me gustaría un poco para poder poner en contexto a las personas, ya nada es igual en Manabí después de ese 16 de abril. ¿Cómo ha cambiado la vida de nuestros hermanos manabitas? Aún, y en algunas visitas que yo he hecho, se ha podido constatar que hay todavía hermanos ecuatorianos que están en carpas, en la zona de Pedernales. La reconstrucción no llega. ¿Cómo cambió la vida de los manabitas después del 16 de abril? De ninguna manera, nada sigue siendo igual en la provincia de Manabí. Creo que quienes vivimos en carne propia este lamentable suceso, esta tragedia que terminó con vidas de cientos de manabitas y esmeraldeños, somos los únicos que podemos dar fe de lo que ha venido sucediendo 2 años después del terremoto del 16 de abril. Sí, cientos, miles de familias viviendo aún en carpas, en condiciones inhumanas, lluvias, lodo, es lo que les rodea. Y sobre todo, pues, yo sí quiero ser muy enfática en este momento y mencionar a las mentiras que se han visto sometidas miles de familias manabitas y esmeraldeñas por parte del gobierno central. Aquí hay que ser muy frontal. Y hablemos también de las promesas del gobierno anterior, digamos. Este gobierno tiene responsabilidad, pero el anterior, ¿qué le prometió a los manabitas y no llegó en el tema de la reconstrucción? Hablemos de las casas. Hay el plan Reconstruyo Ecuador, que habla de una meta de aproximadamente 45.000 casas
que se iban a construir a raíz del terremoto del 16 de abril, se han contratado y entregado 32.000 aproximadamente. Pero ¿qué sucede con estas casas? Fueron entregadas en condiciones inadecuadas. Lamentablemente pues no prestan los servicios que debería, son casas inseguras, y pues también se está analizando que muchas de estas podrían estar siendo contratadas con sobreprecios, la costumbre, ¿no?, del gobierno anterior. Hablemos también de las vías, que todos los ecuatorianos sabemos que fueron contratadas con sobreprecios que nos asombran, que nos deslumbran. Lo mismo, al parecer, está sucediendo con los recursos recaudados a través de la ley de solidaridad, y esto pues es inaceptable. O sea, ¿y has tenido acceso a los informes de Contraloría? Sí, por supuesto, hay varios. De hecho, hay varios informes de Contraloría General del Estado que reflejan claramente, Cristina y ciudadanos, que han habido un sinnúmero de irregularidades. Hablemos de uno en especial. En el Cantón Pedernales, precisamente, pues se instalaron oficinas del Ministerio del Interior, que en ese momento estaba al frente, o lo lideraba el expresidente de la Asamblea, José Serrano. Se pudo evidenciar que habían hecho la compra de alfombras para adecuar la oficina del señor o de este ministerio en Pedernales, que tenían costos aproximadamente $40.000. Para muchos quizás podría sonar poco, pero las necesidades que hoy persisten en Manabí pues nos demuestran que estos recursos fueron mal llevados, mal versados, y sin duda alguna eso es lo que, como una manabita verdaderamente comprometida con mi trabajo fiscalizador, es lo que trato permanentemente de dar respuestas reales a lo que ha sucedido durante este tiempo. Y tú mencionabas al inicio de este programa que todo el Ecuador se unió en un solo corazón para ayudar a Manabí. Las donaciones llegaron de todo el Ecuador, del exterior también. Sin embargo, hubo muchas denuncias de mucha comida que se dejó, bueno, aunque era no perecible, digamos, pero la dejaron perder, que el gobierno le dio una mala utilización y una mala canalización a las donaciones de los ecuatorianos. En efecto, se encontraron miles de kits de alimentos. Recordemos también, no solo el Ecuador, las donaciones extranjeras, internacionales, pues lamentablemente se encontraron embodegadas, mientras la gente clamaba a gritos ayuda, clamaba comida, clamaba agua, clamaba colchones y un sinnúmero de instrumentos que necesitaban en esos momentos tan difíciles. Es que quizás muchos ecuatorianos que no tuvieron la oportunidad de llegar hasta esta provincia y ver cantones como Pedernales, Chone, Flavio Alfaro, Manta, Portoviejo, totalmente destruidos, pues quizás no saben las penurias que tuvimos que atravesar los manabitas. Y en ese sentido, pues yo sí considero que estamos a tiempo de que, a pesar después de 2 años en no tener las respuestas del gobierno que todos los manabitas esperamos, yo considero que hoy tenemos el momento indicado para reivindicarnos y como personas responsables hacer un trabajo eficiente en cuanto a esto. Ya vamos a ir acerca de las medidas emprendidas en el tema de reactivación económica, si se cumplieron o no, y de los incentivos que la nueva ley plantea, sobre todo en el tema turístico. Sin embargo, también los manabitas protestaron hace días por el tema de la salud. El gobierno anterior prometió, con los recursos de la reconstrucción, reconstruir 4 hospitales en Bahía, en Chone, en Portoviejo, y pues se me olvida alguna ciudad más. ¿Qué pasó con esto? Estos hospitales siguen todavía en situaciones precarias y el gobierno, ni el gobierno pasado ni el anterior, ha hecho absolutamente nada. Este es un tema verdaderamente lamentable. Le han dado prioridad a construir, por ejemplo, parques, Cristina, y no hospitales. Es decir, nos estamos yendo en contra de la salud. Fue una de las preguntas que hice al ex secretario técnico de la reconstrucción, el señor Carlos Bernal, cuando lo llamé a comparecer a la comisión de la cual soy parte. Muchas dudas se quedaron y por supuesto pues una de mis principales inquietudes fue por qué dan prioridad o ejecutan obras como parques y no la de un hospital, por ejemplo en el Cantón Pedernales. El hospital del Cantón Pedernales es una carpa gigantesca, y hasta el momento estas personas siguen siendo atendidas ahí, no cuentan con los servicios necesarios.
de salud, por ejemplo, no tienen ni siquiera agua potable en este cantón, y el retraso de estos proyectos también se debe, Cristina, no solamente a quienes han estado al frente de este comité, sino también de las autoridades locales, de quienes están al frente de los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes, prefectos, que quizás no han logrado una corresponsabilidad verdadera para lograr... O tener el liderazgo también de exigir... Por supuesto, son muchos temas, lamentablemente, los que nos están golpeando los manavitas, y sí, la ineficiencia de estas autoridades pues no es visible, no se está viendo. Esperemos que en las próximas elecciones hayan personas de verdad comprometidas por trabajar por el desarrollo de la provincia. Y afortunadamente hay una voz de Manabí que está allí protestando, enarbolando estas propuestas dentro de la Asamblea Nacional, porque durante muchos años también hubo abandono de muchos asambleístas de la provincia de Manabí que pues no abanderaban estas causas. ¿Qué hay de las medidas de reactivación económica? En el gobierno anterior se prometían desde bonos, créditos, pues condonación. ¿Qué pasó realmente? ¿Llegaron estos? Yo he conversado con mucha gente y a algunas no les llegó nada. Simplemente tuvieron que levantarse de las cenizas por sí mismos, y uno se pregunta dónde está el dinero que supuestamente iba a ir desde la banca pública para la reactivación. Además, tú también denunciaste al exministro de Finanzas, que utilizó $300 millones de la reconstrucción para otros fines, diciendo que eran dineros ociosos, como si los dineros no tuvieran que ser invertidos en cosas productivas. Sí, una verdadera pena, y en efecto, pues hace meses atrás inicié el proceso de juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, por incumplimiento de funciones. Aquí hay que sentar un precedente también, Cristina. Hace 2 años, 3 años, en el año 2016 aproximadamente, sucedió exactamente lo mismo. Ocuparon 120 millones del fondo de la Ley de Solidaridad para otros fines distintos a los que establece esta ley. La ley es clara, en su artículo 1 establece que los recursos recaudados para el terremoto del 16 de abril a través de la Ley de Solidaridad deben ser únicamente utilizados para reconstruir y reactivar productivamente a las provincias de Esmeraldas y Manabí. No ha sucedido eso, no sucedió eso en el año 2016, tampoco sucedió a finales del año 2017, cuando el ministro arbitrariamente tomó estos $300 millones para cubrir la no liquidez del Estado, que no es responsabilidad de los manavitas ni de los esmeraldeños, sino que más bien es responsabilidad de el robo de los más de 10 años de la Revolución Ciudadana, que tú, Cristina, pues también has liderado este tema, y por supuesto, pues ahora que estoy iniciándome en política, ¿por qué no unirme a esta lucha que han venido emprendiendo asambleístas como tú? Sí, Tani, y afortunadamente todo se va descubriendo. Ahora invito a los televidentes a ver un pequeño video del asambleísta Tangi Vera en Manabí, su gestión y el trabajo que realiza desde territorio. Veamos. Desde el Cantón Pedernales, provincia de Manabí, me encuentro en el memorial de las personas fallecidas por aquel fatídico terremoto del 16 de abril. Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 6:50 de la tarde, el dolor, la angustia, la desesperación invadía los corazones de los manavitas y esmeraldeños. Pero la fuerza y la unión de los ecuatorianos mantuvo viva la esperanza de levantarnos y de salir adelante. Bueno, un mensaje realmente esperanzador en medio del dolor y el golpe tan fuerte que tuvieron ustedes que soportar, Tangi. Yo imagino tú estabas en el Carmen. ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Por supuesto, en el Cantón El Carmen, la Puerta de Oro de los Manavitas, muy cerca del Cantón Pedernales, uno de los cantones devastados por el terremoto del 16 de abril. Pero es momento, yo creo, de también hacer énfasis en lo fuerte que somos los manavitas, lo aguerrido que somos los manavitas, lo trabajadores que somos todos los manavitas, y por supuesto pues siempre hemos tenido la esperanza de encontrar días mejores, pero necesitamos de un gobierno responsable y que no mienta más, que no siga engañando al pueblo manavita de ninguna manera. Hoy estamos justamente debatiendo dentro de la Asamblea Nacional un tema trascendental, la ley económica urgente. Ahí también se establece en algún capítulo, en algún articulado, sobre la remisión de multas
multas, intereses y recargos para las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Y de paso, pues también manifestar que he presentado una reforma hace meses atrás a la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que va en este mismo sentido. Al 2018 de mayo, precisamente hace un mes, ya fenecía este articulado en el que se hablaba de la remisión durante 2 años a raíz del terremoto de multas, intereses y recargos, y pedí a través de esta reforma que se extienda 2 años más para que los manavitas puedan acogerse a este beneficio que sin duda alguna va a reactivar nuestra economía. Sí, ¿y qué expectativas tienes de este mismo proyecto? Está planteando incentivos, ¿verdad? Sí. Tanto para las nuevas inversiones, nuevas actividades, de tanto empresa nacional o extranjera que vengan a Quito, Guayaquil, o hasta incluso de más de 12 a 15 años a quienes vayan fuera de Guayaquil y Quito. Eso obviamente abordaría la provincia de Manabí. También algunos incentivos a quienes le apuesten a lo turístico. Manabí es una potencia turística a explotar. ¿Cuáles son las expectativas del proyecto? Sí. Hay un artículo que habla sobre la exoneración del impuesto a la renta por 10 años para cualquier tipo de empresas, pero para empresas turísticas 5 años más, es decir, 15 años. Ahora, uno de los planteamientos y expectativas que tengo de este proyecto de ley es que ¿por qué no pensar en extender también 5 años más a otros sectores de la provincia, del país, el sector productivo, el sector agrícola, el sector ganadero? Es verdad que Manabí tiene playas maravillosas, su gastronomía infinita, y por supuesto que hay que explotar esto, pero no hay que descuidar el otro tema que también es primordial en esta zona, en esta provincia. Así que he propuesto a la comisión que está tratando esta ley que se acoja a este pedido de también extender el tiempo a 15 años, no solamente para empresas turísticas, sino también para el tema productivo. ¿Qué pasa si hablamos, Cristina, del casco comercial de la capital de Manabí, Puerto Viejo, y del casco comercial de la ciudad de Manta? Pues están también en condiciones inaceptables. Eso sigue siendo simplemente un terreno baldío en el caso de Puerto Viejo. En el caso de Manta, pues se ha tratado de reactivarse económicamente la zona del casco comercial, pero no se lo ha logrado. Es decir, si no tomamos acciones concretas respecto a estos temas, estamos hablando del tema económico, difícilmente vamos a reactivarnos, a lograr una verdadera reactivación económica en la provincia, que es lo que más necesitamos. A través de esta reactivación podríamos generar empleo, que es lo que también tanta falta le hace a nuestra provincia. El secretario técnico de la reconstrucción, ahora viene a mi mente, me dijo en su exposición en la Comisión de Soberanía Alimentaria que se habían generado 50.000 plazas de empleo a raíz del terremoto del 16 de abril. Una de las inquietudes que tengo y que hasta el momento tengo es cómo las generó, dónde están esas 50.000 plazas de empleo. No me dio respuesta, no supo responderme, dijo que me enviaría un documento por escrito, pero hasta el momento lo tengo, y eso sí es lamentable. Y una gran deuda que tiene el gobierno nacional, digo, bueno, porque pertenecían, aunque haya sus diferencias, a la misma línea partidista, porque Rafael Correa le prometió a Manabí desde un proyecto Manta-Manaos, pasando por un puerto de aguas profundas en Manta, un aeropuerto intercontinental, bueno, y lo único que le dio es una refinería del Pacífico, que es una gran estafa de 1.500 millones de dólares o mucho más, allí en un terreno baldío y botado. Entonces, ¿qué esperas tú no solamente de sino de la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia? Bueno, lo ideal sería que no hubieran más robos, más engaños para el pueblo manabita, y por supuesto pues que aquellos proyectos que simplemente van a beneficiar al desarrollo de nuestra provincia se ejecuten, Cristina. Sí, la refinería del Pacífico es un tema que todos los manabitas anhelábamos, y por supuesto pues fue un sueño con el que quizás acabaron, y ahora por las situaciones que vive el país en el ámbito económico, pues difícilmente creo que vayamos a lograr ejecutar proyectos como este. Pero sin duda alguna yo considero que tenemos la oportunidad de devolverle a nuestro país, a nuestra provincia, lo que se ha robado, todo lo que se ha robado, y por supuesto pues qué mejor que hacerlo tratando de reactivar nuestra economía, reactivarla pensando en el campo. ¿Por qué no
trabajar, legislar a favor de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros campesinos. Son ellos, es este sector el encargado de reactivar nuestra economía. El petróleo, todos sabemos lo que pasó con el petróleo, lo regalaron. Ahora nuestra oportunidad es sí, devolverle la mirada de campo, como por muchas ocasiones lo ha dicho el presidente de la República, pero hacerlo bien, hacerlo de manera coherente y por supuesto pues legislando siempre con ellos, de la mano de ellos. Yo creo que lograremos un verdadero cambio en nuestro país y por supuesto en la provincia de Manabí. Quizá para finalizar este programa, además del mensaje, ¿cuáles son las expectativas de Tangi Vera desde la Asamblea Nacional, su compromiso con nuestros hermanos manabitas? No le pregunto quizá el tema de las seccionales, porque hay una gran tarea desde la Asamblea Nacional, pero bueno, quién sabe algún día también verla en alguna candidatura seccional en su provincia. Sí, me encantaría, la verdad, y por ahí ya hay muchos comentarios de que Tangi se va, de que Tangi deja la asamblea, pero no, de ninguna manera. El pueblo me eligió para estar 4 años en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y continuaré ahí y espero pues a futuro, por supuesto, trabajar más de cerca con mi pueblo. Soy muy orgullosa de ser manabita, de ser montubia, de ser calmense, de ser ecuatoriana y siempre lista. Muy lista para trabajar de manera responsable. Sí, siempre menciono esta palabra porque creo que es lo primordial que debemos tener los asambleístas, los 137 asambleístas que estamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Le debemos al pueblo ecuatoriano esta oportunidad de estar en la Asamblea y por supuesto de trabajar siempre en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Tangi, por acompañarnos. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. El Ecuador muy comprometido también con lo que pasa en la querida provincia de Manabí. Aquí los capitalinos gustan mucho también vacacionar, ir y a todos. Bueno, también me incluyo como guayaquileña a las bellas playas manabitas. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos conversado hoy con la asambleísta Tangi Vera, representante de la provincia de Manabí. Y antes de finalizar el programa, recordarles como siempre que pueden escribirnos aquí a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, proponernos los temas que ustedes quieren que destaquemos en este programa Destino Libertad. Con esto finalizo esta emisión. Recordar siempre con la frase que cierro: tanto el amor como la libertad se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.